Neumonía intrahospitalaria, acá le dividimos en dos. Neumonía, ellos ponen asociada, yo pongo con, porque yo no me asocio a, ni estoy de acuerdo a, me asocio con, siempre como le gusta a Buñuel, que algún chistecito de cultura, a neumonía asociada con el hospital, la que era la intrahospitalaria, o neumonía asociada con el ventilador. La neumonía intrahospitalaria, de los pacientes que tuvieron con respirador, el 10% desarrolló una neumonía. Eso tuvo una mortalidad del 13%. De las infecciones adquiridas en el hospital, la más común, por supuesto, es la infección urinaria en los que están sondados. Pero el 22% de las infecciones adquiridas en el hospital son neumonías asociadas al respirador o neumonías asociadas al hospital, son intrahospitalarias. Y son las más graves. Eso implica que el paciente tiene peor pronóstico y la internación va a ser más prolongada. La traqueostomía reduce el riesgo de neumonía asociada al respirador, independientemente que después de la semana uno tiene que empezar a hacerla por los trastornos anatómicos que puede provocar no tenerla. El mejor manejo de la higiene, de las secreciones con la neumonía, con la traqueostomía, hace que haya menos neumonía intrahospitalaria. Acá la dimos en dos grupos. Lo que mostré recién es de esto que está acá abajo, la Cleveland Clinic, un Journal of Medicine de octubre del 2020. Para el que no quiera leer en inglés, hay un resumen bastante bueno en Intramed que dice neumonía intrahospitalaria y asociada al respirador de hace 20 días. Está bastante, es un resumen de este que le estoy poniendo acá. El primer grupo, el que tiene menos riesgo de infección, no menos riesgo de infección en sí, sino menos infección por gérmenes resistentes. Menos de 4 días de terapia o menos de 7 días en el respirador. Oh, y hay algún micrófono abierto. El que no recibió antibióticos en los últimos 15 días, porque eso complica todo. Y que no tenga otros factores de riesgo de colonización por patógenos, o sea, que no tenga una boca en mal estado, que no tenga deterioro del sensorio, todo eso que comentamos. Acá apuntamos, esto después los infectólogos nos dan diciendo, pero bueno, apuntamos generalmente a Streptococcus pneumoniae, a Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus meticilino sensible, enterobacterias y bacterias de vía aérea superior. Corynebacterium, Staphylococcus puede ser negativo. Acá lo que se sugiere es ampicilina y sublactam, 1,5 gramos cada 6 horas, se dice cada 8 horas, es cada 6 horas, la ampicilina es cada 6 horas siempre, esté con lo que esté, por 7 días. No más de 7 días, antes decían 10 a 14 días, no. O una quinolona, fundamentalmente levofloxacina 750 miligramos por día, sobre todo para el que es alérgico o el que es EPOC. O eventualmente ceftriaxona, 2 gramos por día. El uso de cefalosporinas como la cefotaxima, la ceftriaxona, que todos usamos, favorece que aparezcan las cepas BLE, las bacterias productoras de beta-lactamasas que tanto dolor de cabeza nos dan. El segundo grupo, el que tiene alto riesgo de infección por patógenos multiresistentes, es más de 4 días en terapia o más de 7 días en hospital, haber recibido antibióticos en los últimos 15 días. Eso permitió que se seleccionen cepas, seleccionen gérmenes. Y hay otros riesgos de factores de colonización, como la neurocirugía, el distrés respiratorio, el EPOC, los traumatismos de cráneo, corticoides o el uso prolongado del respirador. Acá se apunta más que nada a la Acinetobacter, que en muchas terapias hay bastantes, la Pseudomonas aeruginosa, enterobacterias o estafilococo meticilino resistente. Y acá depende del germen, pero si uno pudiera engancharlos. Para gram negativos, como dice, dependiendo de los patrones de resistencia locales, el imipenem, meropenem, 500 miligramos cada 6 horas, 14 días. O piperacilina tazobactam, 4 gramos cada 6 horas, 14 a 21 días. O quinolonas. O ceftazidima eventualmente para algunas pseudomonas anda muy bien. Y eso en combinación, o con un aminoglucósido, amicacina, 15 miligramos kilo por 24 horas, tiene mejor llegada que la gentamicina al pulmón, que es mala, o ciprofloxacina. Eso depende de la incidencia que tengamos de Staphylococcus aureus meticilino resistentes.
y queda la opción de la vancomicina, la teicoplanin, 500 miligramos cada 6 horas para algún otro. En la neumonía prehospitalaria, en la neumonía ambulatoria nunca, en la neumonía del grupo 2 eventualmente, pero el rendimiento es bajo. En la intrahospitalaria es recomendable siempre hacer hemocultivos, en los que están asociados al respirador o el intrahospitalario en sí. El 15% de los pacientes asociados con neumonía del respirador tienen bacteriemia. Y además de eso, no solo sirve para encontrar el germen, sino que muchas veces, la cuarta parte de ellos, yo pienso que la infección está en el pulmón, le hago un hemocultivo y me da que pensar que la infección no viene del pulmón, porque hay gérmenes que no son del pulmón. El 25% del hemocultivo muestra que hay una fuente que no es la del pulmón, que eso es un secundario. Además puede mostrar una infección concomitante no asociada al tracto respiratorio, para decir una causa. La cándida de enterococo no produce neumonía. Si me aparece eso en el hemocultivo, tengo que empezar otro foco, como por ejemplo una infección por catéter. El cultivo de esputo en los intrahospitalarios. Si no está intubado, cultivo de esputo. Como no invasivo, la aspiración endotraqueal. Y como invasivo, la broncoscopía y el lavado mini broncoalveolar. El problema acá es que se ha usado antibióticos que pueden dar falsos negativos, por eso hay que ir haciendo hemocultivos y cultivos de esputo según la evolución más o menos seguida. Las neumonías asociadas intrahospitalarias, el 20% son por virus. O sea que por ello no encuentro nada y es viral. Y además, en el 8% hay una infección bacteriana y una infección viral. De esos, los más comunes. Ahora el coronavirus. Pero siempre estuvo el sincicial respiratorio, el parainfluenza, más que la influenza, y el adenovirus. Hay una prueba de procalcitanina que en uso habitual no sirve. O sea, las citocinas que durante infección bacteriana aumentan, facilitan la liberación de oxitocina. Pero el 23% de los casos con infección bacteriana no lo tiene. Las bacterias atípicas provocan menor elevación y en las infecciones virales el aumento de interferón inhibe la liberación. O sea, que una procalcitonina alta da que pensar, como cualquier otra infección, en infección bacteriana. Una procalcitonina baja uno podría pensar en viral, pero puede ser bacteriana igual. Si es positiva, tengo que pensar en bacteriana. Para algunos casos sirve. Ejemplo, yo tengo una infección viral comprobada, probada por PCR, como la influenza. Pero si el paciente no mejora y todo, puedo empezar a ser sobreinfectado y para eso una procalcitonina alta me daría pensar en infección bacteriana. Si ese mismo paciente tiene procalcitonina baja, yo pienso que es viral y discontinúo los antibióticos que puse por ahí por 2 o 3 días y si no cambiaron, levantó más fiebre. Y además, si yo tengo un paciente con un deterioro respiratorio que no parece ser una neumonía, un nivel bajo de procalcitonina podría servir para suspender los antibióticos. Este es el que me gusta a mí, el PORT, que ahora va a salir cómo es. Para los grupos de riesgo es más largo que el otro, pero con esto cualquier salame puede calificar a un paciente. Entonces el grupo 1, menos de 50 años, no 60 años como ponía el resto. Ausencia de comorbilidades, conciencia que no esté alterada, menos de frecuencia respiratoria de 30, menos de 120 de frecuencia cardíaca, más de 90 de tensión sistólica y temperatura más de 35 y menos de 40. Esto es el Pneumonia Autumn Research Team, perdón por la pronunciación. Después va sumando puntos. El sexo masculino es la edad en años. Y la mujer, como siempre, se saca años. Aunque sea un chiste machista, perdonen, pero soy viejo. Pero bueno, son años menos 10. Si está en un geriátrico, es la edad de años más 10. Después, si tiene comorbilidades, si tiene cáncer 30 puntos, si tiene hepatopatía 20, insuficiencia cardíaca 10, enfermedad cerebrovascular 10, enfermedad renal 10. Y después, como está el estado físico, si tiene una alteración del estado mental 20 puntos, más de 30 de frecuencia respiratoria 20, sistólica menos de 90 20, la temperatura axilar y la frecuencia cardíaca. Y el laboratorio, si tiene un pH bajo, 30 puntos, si tiene una urea elevada, si tiene un sodio bajo, que suele pasar en las neumonías, si tiene una glucemia de más de 250, 10 puntos, un hematocrito menos de 30,
la PO2 menos de 60, una saturación menos de 90 o derrame pleural. La idea no es que se acuerden estos puntos ni nada, o sea, el puntaje. La idea es que, ¿qué cosa le tengo que ver al interno? Che, ¿cómo está la función renal? ¿Cómo está la diabetes? ¿Cómo está el ionograma? ¿Cómo está el hematocrito blancos? ¿Cómo satura? El estado físico, si está despierto o no, y qué antecedentes tiene. Son lo mismo que el CUR 65, pero un poco más detallado. Y estos son, según los puntos que junte, los grupos. Y ahora va a venir la mortalidad. El grupo 1, que no pusimos puntaje, que son el que tiene 30 años, no se interna y no llega a 0,5 de mortalidad. El grupo 2, que por ahí tiene fiebre, un poquito baja la presión, pero nada más, no se interna y no llega al 1%. Y los grupos 3, 4 y 5 son los que el 3 se puede internar o no, pero mortalidad es 3%, el grupo 4, 10% de mortalidad, y el grupo 5, 30% de mortalidad. Y esta es la última, cumplí, me faltan 3 minutos, hay preguntas para 3 minutos, pero es Robert Koch, que algo de pulmón sabría. ¿Mm? ¿Listo? Bueno, Juan, muy linda la clase como siempre. Sos muy práctico para explicar. Así que vamos a ver, no sé, Carlos, si hay preguntas en el chat o tenés alguna pregunta por hacer. Se fue Carlos. Se fue Carlos. Carlos, por Dios. A ver. No, a mí, con respecto a cuando comenzaste la clase de neumonía, Sí, qué interesante, o sea, sobre todo ahora en estas neumonías virales o la distinción con el sí, COVID, qué importante es la placa de perfil, porque sí, justamente en este caso, que ahora la prevalencia aumentó con este virus, justamente el tipo de infiltrados que predomina a nivel posterior sí, y demás, sería muy útil y no se hace por screening, tener un perfil. Creo que sí, evitaría hacer tomografías al divino botón. sí. Pero la tomografía realmente es diagnóstica, da un infiltrado bilateral muy Es especial. típico, Sí, 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 sí. sí, Incluso podemos ver qué grado de compromiso y de pronóstico tiene con la tomografía. sí. Pero El problema de la radiografía es que a veces tarda, sobre todo si está medio deshidratado, estuvo un poco de fiebre, y vos tenés una radiografía que no es nada. Pero en una neumonía, salvo un paciente que tenga mucho más, o sea, un diabético grave, ¿no? Si vos tardás 12, no es una meningitis que tenés que empezar a tratarla ya. Si vos tardaste 12 horas, haces un hemograma, estás seguro, en el antibiótico no pasa nada. El chiste con el COVID es que se incendian. Entonces, por eso, si la placa no es segura, no es dudosa, yo creo que ahí es el momento de hacer una tomografía. No le hagamos a todo el mundo tomografía, pero en ese paciente me puede servir para, porque además muchas veces yo no tengo experiencia práctica en COVID, por suerte se encargan los chicos de la sala y de terapia muy bien, pero los pacientes dicen, ¿cómo está? No, está bien, satura, ¿no? Y a las 6 horas está en respirador. Entonces, en ese, tener una tomografía que me oriente, yo creo que es exacto, importante. para ver el compromiso. Sí, sí, Y bueno, también interesante, porque es verdad que en la sala ponemos como protección gástrica omeprazol bioral sí, a todos, el sí, riesgo alto que comentaste sí. de la neumonía Sí, y además intrahospitalaria. 20 miligramos no hay que usar 10. Ujú. Pero sí, pero la verdad es que, digamos, podés tener sobre todo cuando empiezan, podés tener una neumonía franca sin placa, o podés tener, como me pasó a mi hijo cuando era chiquito, que su pediatra, que es excelente, tenía fiebre y nada más, se me elegía normal. Y después de 3 días, dudando, le hice una radiografía de tórax y tenía un lóbulo tomado. Y no tenía tos. Digo por eso con el principio, el 86% tienen tos. Sí, pero el 14% no. Y si tiene 75 años, es viejo, Ujú. capaz que no tiene fiebre. Y capaz que si está medio deshidratado, porque los viejos no tienen sed, tenés una placa normal. Entonces, che, ¿tiene tos? No. ¿Tiene expectoración? No expectora. No tiene fiebre. Y tiene una placa normal. Bueno, entonces debe ser un catarrito. Y, y el catarrito, si vos lo hidratás, a las 48 horas ve que tiene una neumonía. Sí, sí.
Sí, Romina. Apareció Wiñowski. Sí, yo estaba muteado ahí, justo. Por alguien eso, lo ha hecho, ¿eh? Por algo será. No, en primer lugar, muy buena disertación, Juan Pablo, muy clara. Gracias. Yo igual te quería hacer una preguntita. La penicilina, Sí. una droga que hemos usado muchos años, ¿sigue teniendo lugar en el tratamiento de la neumonía? Pero no es práctica. Digamos, por vía oral no se la vas a dar. Vas a dar penoral, no tiene sentido. La otra que se usaba, el benzetacil, la penicilina benzatínica, eso no tiene ningún sentido para el ambulatorio. El único que podía servir para eso, la única cosa es cuando uno tiene dudas que el paciente va a hacer el tratamiento, que le das eso y le das 48 horas por boca, pero eso no se usa. Y después inyectable, realmente la amoxicilina o la amoxicilina cada 8, ampicilina cada 6, lo han suplantado groseramente. Después hay presentaciones de 1 gramo con el la marca. La amoxicilina 875 más el clavulánico, 1 gramo, que se puso cada 12 horas. En un paciente que no es grave, eso puede ser. Pero no tiene sentido usar penicilina. No es más práctico. Además, la realidad, que yo tengo que tomar algo cada 6 horas, el problema es el cumplimiento, la adherencia. Cada 6 horas puedo tomar 2 o 3 días cuando no estoy bien. Al tercer día, si estoy bien, de hecho se usa mucho acitromicina, sobre todo para los chicos, porque como es 1 por día. Acá no sería lógico usar, es mejor usar clarito. No, yo no usaría penicilina. La dejaría para la meningitis o para la endocarditis, que ahí necesito otro nivel en sangre, ¿sí? Otro nivel de antibiótico. Hola, ¿me escuchan? Sí, hola. Perfectamente. Sí. ¿Me escuchás? Sí. Sí. Yo soy Hola. Sí, 2 preguntas te quiero hacer. Felicitarlos, por supuesto. Yo soy Magrotti Oscar, estoy en Saliqueló, provincia de Buenos Aires. Y bueno, conozco y les agradezco siempre a la gente de Bahía Blanca por toda la ayuda que nos han dado. 2 preguntas te quiero hacer. La neumonía que adquieren los trabajadores de la salud, es decir, una enfermera, una mucama, ¿te orienta algún cambio terapéutico? ¿Cómo la enfocás? Porque está descrito por ahí la neumonía del personal de salud. Es decir, la enfermera, si a vos te cambia el panorama terapéutico. No. El personal de salud o con todo el que trabaja en el hospital. No, digamos. Enfermeros, me refiero. Yo diría, excepto algunas circunstancias, sobre todo ahora. Vos me decís, no, es un enfermero. ¿Dónde está? En consultorio está. No, nada. ¿Está en clínica médica o está en terapia intensiva? Está con un paciente respirado y le aspira secreciones. Bueno, ¿cómo se cuida o no? Pero para el tratamiento habitual eso en realidad no, yo diría que no, dependiendo después de las condiciones de cada uno, ¿no? Pero no. Creo que este es un momento en el cual, por ejemplo, los contagios por COVID, eso sería más que nada para lo de COVID, porque todos los procedimientos que pueden provocar un inóculo importante, eso ahí sería la diferencia. Si no, yo diría que no. No. Bueno, la segunda es, si te encontrás con un derrame paraneumónico, si técnicamente es posible, ¿lo punzás antes de arrancar con la antibiótico terapia? No. Pere, eso no puedo responderlo, porque ahora viene mi colega que sabe mucho más de eso, doctor Juliana, que va a hablar justamente de eso. Exacto. Bueno, igual no todos los derrames neumónicos, vamos a entendernos, 1 de cada 3 pacientes con neumonía tiene un derrame, y no todos hay que punzarlo. Yo lo punzaría si pienso que hay una complicación, si pienso que es un empiema, por ejemplo, si pienso que pone un tubo, lo punzo, veo, lo analizo, y si pienso que le pongo un tubo. Ahí sí sería útil una tomografía, porque sirve para diferenciar los casos. Pero si no, no, porque además por ahí tiene un pequeño derrame y después va a empezar con dolor pleurítico, pero le va a doler más cuando esté mejor. Si yo tengo un derrame no es importante, están separadas las hojas y no duele. Cuando se va yendo el derrame, cuando frota, ahí es cuando realmente duele. Sí. Pero no. Pero igual ahora viene Julián a ver de eso, y le estoy tomando el tiempo, ya me pasé los 45 minutos. Gracias. Hay una pregunta en el chat. Preguntan si la neumonía bacteriana de la comunidad, que cumplido los 7 días de tratamiento, agrandó la imagen radiológica, ¿con qué antibiótico deberíamos seguir? ¿Y por qué le hacen una nueva radiografía entre los 7 días? Si no se le hace.
ahí. Vamos a entendernos, la radiografía de tórax en alguien joven como Romina Uf, tarda un mes en normalizarse la placa. me quedan En 3 un años. viejo como yo puede tardar 3 meses. ¿Qué quiere decir? Que la placa puede ser anormal versus la neumonía y eso no implica enfermedad. Es como hinchan ahora con el COVID. Ay, lo hisoparon de nuevo y le dio positivo después de un mes. Eso no quiere decir que está enfermo de COVID. La placa de tórax es una que debería pedirla después de un mes. Antes de un mes, salvo que en paciente evolucione muy mal, no hay que hacer placa de tórax de control. Antes de un mes. Y en los viejos, los ancianos, los inmunodeprimidos, los que tienen algo más, puede tardar hasta 3 meses en normalizarse, sin que esté enfermo. Y pueden seguir con tos, porque es otra cosa común. Ay, doctor, ya fiebre no tengo, moco no tengo, pero sigo con tos. No hay que darle más días de antibióticos, más de 7 días no cambia nada, la mayoría de los casos, ¿no? Algunos anda mal. Algunos no le pegó, no. Pero que tenga tos no implica que haya más días de antibióticos, que tenga un poco de catarro no implica que haya que darle más días de antibióticos. No. No le haría una placa de control a la semana. Si no anda bien, bueno, eventualmente. Y si no anda bien, le haría una tomografía y no una placa. Perfecto. Bueno, Juan, Bien. muchas gracias. No, Hermosa por favor. la clase, Gracias. muy claro. ¿Necesitan que les mande la clase o ustedes la copia Luisito directamente? Ya la grabó. Listo.